Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, esta propuesta de la televisión pública que busca abordar en profundidad los temas del panorama internacional. Maxi, ¿todo bien? Bien, ¿vos, Jorge? Por ahora, tranquilo. Bueno, como es habitual en 7.000 millones, mucha información para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando del campamento recientemente desmantelado, la jungla de Calais en Francia. También de la ofensiva iraquí para recuperar Mosul, que está en manos del autoproclamado Estado Islámico. Y además un informe especial de nuestro corresponsal en Brasil, Francho Barón, hablando de las elecciones municipales en ese país. Muy bien, todo esto en un ratito con el análisis de Susana Mangana. Además, vamos a comenzar viendo uno de los tantos ángulos que tiene la crisis de refugiados a nivel internacional. Crisis que está afectando a varios países y que tiene, hace pocos días tuvo una situación muy particular cuando Francia decidió vaciar uno de los campamentos de refugiados que tenía varios miles de personas. Les contamos la historia. Las autoridades francesas declararon vacío el campamento de Calais, conocido como la jungla, después de que una serie de incendios iniciados por los migrantes aceleraron los planes de evacuación. Funcionarios locales anunciaron la destrucción del campamento, donde miles de personas que huyeron de la guerra y la pobreza vivieron en condiciones de extrema miseria, a la espera de la oportunidad de cruzar el Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña. Los migrantes acuden a la región de Calais desde hace décadas, pero el campamento ha crecido a la par de la crisis de refugiados. A medida que se volvió un enorme barrio precario, sostenido por grupos de socorro, Francia decidió clausurarlo. Las autoridades dijeron que 1.500 migrantes serán enviados a centros de recepción en diversas partes de Francia. Unos 5.000 recibieron refugio cuando comenzó el operativo. A medida que se hacía carne la realidad de la evacuación, migrantes temerosos de Afganistán, Sudán, Eritrea, Siria y Pakistán trataban de afrontar la nueva realidad. Numerosos desplazados que se alejaban con sus mochilas dijeron que no subirían a un autobús y que esperaban entrar clandestinamente al territorio británico. El campamento llegó a tener 6.300 migrantes según las autoridades, pero los grupos de ayuda humanitaria dicen que la cifra fue mucho mayor. Bueno, hoy las autoridades informaron ese minuto justamente que se terminó la demolición del campamento, que ya no quedan refugiados ahí. Muchos de ellos están hace años intentando cruzar, por ejemplo, a través del Eurotúnel que está allí, cruzar el Canal de la Mancha y llegar así al Reino Unido a través del Eurotúnel. Susana, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como siempre yo con estas noticias que no son las más auspiciosas, pero que es importante comentarlas para la audiencia, ¿no? Sí, Susana, ¿qué significa ser refugiado? ¿Cuál es la realidad de estas personas? Bueno, yo creo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, pero bien vale la pena a raíz de estas imágenes recordar que refugiado se ha convertido en una etiqueta que invisibiliza el dolor, el sufrimiento, los calvarios que tienen que padecer 65 millones de personas que son las que están inscriptas con diferentes agencias internacionales, muchas de ellas vinculadas a Naciones Unidas, que con todos los reparos que cabe hacerle a la ONU, sigue siendo un sistema al que recurrimos para hacer valer los derechos de todos los países. Sabemos que eso no funciona exactamente de forma correcta, pero quizás también debiéramos pensar ¿y qué pasaría si no tuviéramos un sistema de Naciones Unidas? Ahora bien, yo lo que digo es que refugiado invisibiliza el dolor de mujeres que tienen que dar a luz en esa especie de carpas o en un centro de refugiados que no siempre es un campamento, porque se ha desmantelado Calais justamente, compañeros, porque era insalubre, porque por algo le llamaban la jungla. Han llegado a estar 8.000 personas allí, porque no es solo la extensión que podemos ver en algunas imágenes de Google, la parte más céntrica de ese centro hoy desmantelado, sino que también iban poniendo su carpa allí donde podían los refugiados que iban llegando, que tú bien apuntabas, algunos llevan allí varados, estacionados años, con lo cual imagínate lo que es el resentimiento que se va acumulando en estas personas, la desazón, pero sobre todo refugiado hoy esconde el dolor de millones de personas que tienen
tienen que huir con lo opuesto, de madres que muchas veces son mujeres jóvenes, con niños a su cargo, de niños que también van perdiendo algún adulto en el camino, personas que quedan sin tutela de un adulto, que desaparecen, incluso que van a parar a mano de traficantes de niños para ser una suerte de esclavos modernos de esta modernidad o mal llamada modernidad del siglo XXI. O sea, es un drama sin precedentes. Desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido que enfrentar una crisis humanitaria como esta. Eso mismo que decías, ¿qué diferencias hay entre los refugiados de antes y los refugiados de ahora, en el siglo XXI? Bueno, yo creo que vamos de mal en peor, ¿no? Los refugiados de ahora son vistos por la sociedad y por la comunidad internacional, un término que también se las trae, ¿no? Porque quiénes son los países que integran esa comunidad internacional, pero son vistos casi como los culpables de una situación y no como lo que son las víctimas de conflictos, de la codicia de intereses múltiples, no solo de las multinacionales, sino también de la falta de responsabilidad de gobiernos corruptos. Por ejemplo, África está plagada de ese tipo de conflictos. Entonces yo creo que tenemos que entender que hay tres países que son hoy los grandes expulsores, emisores de estos refugiados, que son Somalia, pero también Afganistán y Siria, por ejemplo. Pero como se tiñe todo también del lente religioso, al ser musulmanes, al ser africanos, entonces parece que esto anestesia a buena parte de la audiencia en Europa, pero también en otras regiones, donde entonces, bueno, son migrantes, pero son musulmanes. Ya no nos duele ese calvario. Y muchas veces hablamos de un campamento de refugiados, por ejemplo, este que mencionábamos en Calais, que tenía cerca de 8.000 personas, como tú mencionabas, pero si nos ponemos a revisar los campamentos de refugiados más grandes del mundo, que están en África, sí, tienen cientos de miles de personas en algunos casos. Y que además sufren los niños de malnutrición, hay escasez de alimentos. ACNUR, el organismo oficial de Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, sigue esas campañas internacionales que hacen para seguir pidiendo dinero, pero no es solo ACNUR, hay muchas otras ONGs, la inmensa mayoría son desconocidas. Podemos hablar de una muy grande que es Médicos Sin Fronteras, también conocida aquí en Uruguay, donde también creo que hay una oficina. Pero a ver, que tenemos que entender que son los países del llamado sur los que también reciben la mayor cantidad de estos refugiados. Por ejemplo, en Nigeria o por ejemplo de Sudán Sur, que van a otros países vecinos, porque hay muchos conflictos, no solo el de Siria, pero algunos conflictos se cubren más que otros, ¿no? Turquía, por ejemplo, que ha recibido una gran cantidad, un flujo importante de sirios antes y después de firmar ese acuerdo poco menos que tenebroso con la Unión Europea para la deportación de refugiados. ¿Qué interés puede haber atrás de todo esto, de que parece que es más negocio hablar de los refugiados en Europa y no tanto de los que están en otras partes del mundo? Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con un residual de racismo que tenemos todos en nuestras sociedades, donde el color de la piel también determina qué tan humanos son los derechos. Es decir, a mí me parece que es muy triste que tengamos que ver imágenes, lo hemos dicho aquí con vosotros, lacerantes, ¿no?, de niños muertos en la orilla, donde nos dura el dolor exactamente 24 horas y no pensamos en otras gráficas que demostrarían que hay muchos niños también que siguen hundiéndose en el Mediterráneo. Os doy un dato, el 50% de los desplazados del mundo, desplazados, que eso incluye también a los que se desplazan internamente dentro de su territorio, son mujeres. En estos momentos, mientras hablamos, hay más de 725.000 niños refugiados sirios que están sin escolarizar. ¿Cómo es el día a día de esos niños en campamentos o en centros llamados ilegales, clandestinos, donde no hay una logística, donde no se los está educando? Es una generación perdida para el país expulsor, pero para el país emisor, ¿verdad? Pero también es una infancia robada a esos niños. Y hay muchos más detalles que podríamos dar, muchas más cifras. 3.810 inmigrantes que han fallecido, se han ido a pique, se han hundido en el Mediterráneo desde principios de este año hasta ahora, solamente intentando cruzar el Mediterráneo central. Sí, el 2016 está por ser declarado el año más letal en el Mediterráneo. Bueno, yo por eso creo que hay que despertar la conciencia de todos los que nos miran y darnos cuenta que estas personas son víctimas, que no huirían de esos países si no hubiera una guerra, si no hubiera hambruna, si no hubiera, por ejemplo, persecución también política, religiosa, y que es esa nuestra responsabilidad, abocarnos a parar las causas, las razones por las que la gente acaba emigrando o huyendo, porque muchas veces no es una opción, no les queda otra. Y muchas veces hay bombardeos de las potencias occidentales europeas que después terminan generando que esa gente intente llegar a Europa. Yo estaba mirando las distancias, por ejemplo, son 35, 38 horas de auto, ir, por ejemplo, desde Damasco hasta Berlín. Obviamente están todas las fronteras y demás, pero hay
Hoy el bombardeo se produce y a los pocos días podés tener a la gente que está escapando de un lugar que parece muy distante, por ejemplo, Damasco a Turquía son 1000 kilómetros, Sí. hasta Estambul, la puerta de entrada a Europa. No son distancias tan largas, No. es de Montevideo a Porto Alegre aproximadamente, para hacer una comparación. Lo que pasa es ¿verdad? que ahí hay que entender, Jorge, que no todos se desplazan en vehículo, que No, tienen por que supuesto. hacerlo caminando. Hemos visto imágenes del año pasado donde pensábamos que eso eran imágenes ya olvidadas de la época de la Segunda Guerra Mundial, de la época del Holocausto, del nazismo, y sin embargo está ocurriendo hoy día. Imágenes que no siempre se muestran de niños malnutridos en la guerra de Yemen, pero otros niños también que nacen en este tipo de campamentos de refugiados que se van armando tan caóticamente, donde las ONGs que intentan llegar allí y distribuir, por ejemplo, raciones básicas de alimentos para las familias, muchas veces nos dicen estos cooperantes, algunos de ellos han estado aquí en Uruguay, los tengo de alumnos de intercambio en clase, y te cuentan que es muy doloroso ver que hay madres que no pueden ni siquiera ir a recoger la ayuda que se les brinda porque no tienen con quién dejar a los niños, porque en este tipo de campos de refugiados aflora lo mejor y lo peor del ser humano. Puede haber personas que tienen un gesto muy solidario, como también afloran las mezquindades, porque la gente va intentando sobrevivir como puede, y para eso ya se sabe que a veces se abre camino a codazos, ¿no? El grande se come al chico, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que realmente es importante denunciar la falta de estrategia que ha habido, sobre todo a nivel de Unión Europea, porque vamos a pensar cuáles son las cifras. Alemania recibió 1 millón de refugiados y es el país que más cantidad de refugiados recibió en estos 2 últimos años, pero pongámosle en 1 año y medio, y tiene 80 millones de habitantes. ¿Cuál es ese porcentaje entonces? ¿En qué nos afecta a los europeos? Más de 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea, y sin embargo nos estamos negando a abrir las puertas a estas personas que lo que quieren es labrarse un futuro digno. Y no hay que creer que todos son niños de la caridad o angelitos, por supuesto que no, pero lo que tenemos que hacer es hacer respetar las leyes vigentes en nuestros países, pero no podemos cerrar, blindar la Unión Europea y también cerrar los corazones, porque ahí estamos perdiendo cuota de humanidad nosotros. Sí, bueno, pero estaban construyendo un muro. El Reino Unido estaba financiando que en Francia, en Calais, se construyera un muro para que los inmigrantes no pasaran. Y Hungría está levantando también vallas y electrificando esas vallas, y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No queremos que vengan estas personas a Europa? Entonces paremos la guerra, pero se sigue soltando bombas, se siguen tirando bombas sobre Alepo, pero también ahora con esta batalla final que nos cuentan que es en Mosul. En un rato hablamos de Mosul específicamente. Claro, pero Jorge, ¿cómo nos podemos quejar de que lleguen refugiados? Si uno mira las imágenes del desastre de la guerra en Siria, ya no queda nada, no quedan cultivos en muchos lugares, no queda nada por lo que luchar. O sea, hay niños que están totalmente traumatizados porque lo único que conocen es la violencia, la guerra, la muerte. ¿Puede haber así un factor de esperanza, tal vez por el lado de la nominación del futuro secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, que justamente viene de trabajar en los últimos 10 años en ACNUR, de ser un líder importante, relevante a la hora de hablar de los refugiados? Por lo menos conoce mucho del tema, ha visitado los mayores campamentos de refugiados del mundo. ¿Esto puede llegar a ser una influencia positiva para intentar resolver la crisis? Dicho así, te tengo que decir que sí, porque me lo das en bandeja servido. Yo lo que creo que es una esperanza tenue. ¿Por qué? No es que yo no crea que Naciones Unidas tenga que existir, no soy radical en ese sentido. Yo lo que digo es que realmente estas personas, los secretarios general, finalmente acaban estando como amenazados, atenazados, dije amenazados, porque hay países que van haciendo sentir su presión, su influencia a través de los lobbies, famosos lobbies también de presión. No, me está diciendo que no, entonces. Entonces, claro, yo lo que creo es que finalmente ese cambio tiene que venir de todos nosotros, porque Naciones Unidas finalmente lo que refleja es una suerte de hipocresía avalada por todos nosotros, donde sabemos que esas imágenes no se tendrían que estar produciendo, que ese éxodo masivo, siempre ha habido flujos migratorios a lo largo de la historia. Es humano querer progresar, es humano querer salir adelante y progresar en la vida. Lo que ya no es humano ni humanitario es ver esas imágenes y que no nos remuerda la conciencia, ¿verdad? Y alguien nos puede mirar y decir, pero ¿y qué quiere esta señorita que hagamos aquí en Uruguay, que estamos tan lejos de todo esto? Y bueno, por lo menos enterarnos de lo que está pasando ahí, intentar comprender lo que es el desastre de la guerra de Siria, pero ahora también la de Irak, y por supuesto los muchos conflictos superpuestos que hay en África, que son la verdadera razón por la que hay millones de personas deambulando buscando amparo para ellos y para sus hijos. Y tú lo decías, los más grandes y peores campos de refugiados están en África y son un verdadero desastre. Uno no podría vivir allí ni 24 horas. ¿Cómo podemos condenar a miles de personas, aunque tengan la piel diferente, o si acaso será por eso que los condenamos a ese tipo de vida indigna, ¿no? Hay una campaña de terror
en Europa hacia los refugiados? Porque en los últimos atentados lo primero que se busca es decir, sí, es un ciudadano francés, es un ciudadano turco, pero de origen iraní, de origen iraquí. Como que siempre se busca por ese lado. Claro, lo que pasa es que hay otra vez ahí discursos muy bien construidos, ¿no? Por un lado, los atentados han elevado los niveles de alarma, han vuelto a reavivar digamos, el fuego del racismo, de la xenofobia y sobre todo ahora ya de la islamofobia, el rechazo generalizado a los musulmanes, pero también han avivado esos discursos de algunos políticos que entonces entienden que es momento de cerrar las puertas de alguna manera, deportar extranjeros o incluso negarles la nacionalidad, retirarles el pasaporte y la identidad francesa a aquellos que hayan tenido algún tipo de vínculo, algún tipo de contacto con grupos sospechosos de haber caído en actividad islamista clandestina, con lo cual esto es una bolsa tan amplia que podrían caber muchos ciudadanos allí. Yo lo que creo es que evidentemente Europa necesita rediseñar su proyecto de cohesión, de convivencia armónica entre todos sus ciudadanos y sobre todo necesitamos recuperar urgentemente historia. Nuestros jóvenes europeos no recuerdan por qué se gestó, por qué se creó una Unión Europea que no se llamaba así al inicio, sino que lo que se buscaba era evitar las luchas internas, las luchas fratricidas, las guerras, y eso se nos ha olvidado. Bien, Susana, tú mencionaste así al pasar Mosul, Irak. En un ratito después de la pausa seguimos con ese tema contigo y analizamos específicamente lo que está sucediendo en Irak. Pero antes nos vamos a la pausa con otro tema, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir a la pausa como es habitual con las efemérides de 7.000 millones. For ET, LH2 pressurization. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engine. El 3 de noviembre de 1994 se lanzó el transbordador espacial norteamericano Atlantis para estudiar la capa de ozono. Se trata de una de las naves de la flota perteneciente a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA. Fue el cuarto transbordador operativo en ser construido. Tras la destrucción del Challenger y Columbia, es una de las 3 naves completamente operativas de la flota. También se trata del último de los transbordadores en ser retirado. El nombre de la nave proviene de la primera embarcación del Instituto Oceanográfico de Woods Hole, que realizó investigaciones oceánicas de 1930 a 1966. Space Station. Union address to you. El 4 de noviembre de 1980, Ronald Reagan fue elegido presidente de Estados Unidos. Fue un actor y político estadounidense que se convirtió en el 40º presidente de los Estados Unidos. En ese cargo, introdujo nuevas y osadas iniciativas políticas y económicas. Basada en la llamada economía de la oferta, se hizo famosa bajo el nombre de Reaganomics, caracterizada por la desregulación del sistema financiero y por las rebajas sustanciales de los impuestos implementados en 1981. En su primer periodo, sobrevivió a un intento de asesinato y marcó una línea dura con los sindicatos. Fue reelegido con una gran mayoría en las elecciones de 1984. El segundo periodo de Reagan estuvo marcado principalmente por asuntos extranjeros, siendo los más importantes el fin de la Guerra Fría y el bombardeo de Libia. Reagan dejó el cargo en 1989. En 1994, el expresidente reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer a comienzos de ese año y falleció 10 años después a la edad de 93, siendo uno de los expresidentes más longevos de Estados Unidos. Secretary's office behind his desk and say, Mr. Jefferson. Ladies and gentlemen, we got him. El 5 de noviembre de 2006, el expresidente de Irak, Saddam Hussein, fue sentenciado a muerte por crímenes contra la humanidad. En la última sesión del juicio, que duró más de un año, Saddam Hussein se negó en primer momento a ponerse de pie para escuchar la sentencia y solo se incorporó obligado por la policía. Saddam pidió la muerte por fusilamiento, pero el juez lo sentenció a morir en la horca. El expresidente de Irak en ningún momento bajó la vista al suelo y con el Corán en la mano, mantuvo en todo momento el tono desafiante que le caracterizaba. La condena se cumplió el 30 de diciembre de ese mismo año. Las fuerzas iraquíes reanudaron este lunes una ofensiva coordinada para recuperar Mosul, la última gran ciudad del país bajo control del Estado Islámico.
y se dirigían hacia la orilla oriental del río Tigris, que divide a ese centro urbano, según explicaron funcionarios militares iraquíes. La unidad de contraterrorismo del ejército hizo una pausa en su avance la semana pasada, luego de ganar más terreno que las fuerzas militares regulares en otros frentes, lo que les permitió cerrar brechas y acercarse a la ciudad. Las fuerzas de seguridad iraquíes y los combatientes kurdos, Peshmerga, iniciaron la ofensiva el 17 de octubre, apoyados con equipos militares en tierra y aire por la coalición liderada por Estados Unidos para expulsar al grupo extremista suní. Las milicias chiíes iraquíes, apoyadas por Irán, se sumaron a la lucha el sábado con el objetivo de interrumpir la ruta que une a Mosul con Raqqa, el principal bastión del Estado Islámico en Siria. La batalla por Mosul, donde aún viven 1,5 millones de personas, podría ser una de las más feroces en una década de inestabilidad en Irak, luego de la invasión liderada por Estados Unidos que derrocó a Saddam Hussein en el año 2003. Los militantes del Estado Islámico han estado combatiendo a la ofensiva por 2 semanas, con ataques con coches bomba, francotiradores y fuego de morteros. También han incendiado pozos petroleros para cubrir sus movimientos y desplazaron a miles de civiles desde las aldeas hacia el interior de Mosul con el fin de usarlos como escudos humanos, según dijeron Naciones Unidas y residentes que hablaron con la agencia de noticias Reuters. Bien, Susana, ¿por qué es tan importante Mosul? Bien, porque fue allí donde se anunció, donde se autoproclamó el califa al-Baghdadí, ¿verdad?, dirigiéndose a sus seguidores, pero también a toda la comunidad musulmana, que hoy ya son casi 1.600 millones de personas, exigiéndoles esa lealtad. Por tanto, Mosul es un simbolismo, si se quiere, en este combate, en esta lucha contra el Estado Islámico, que ahora sí nos dicen es la batalla final. Pero además porque Mosul es una capital importante dentro de lo que es el territorio iraquí, también es un centro, lo era, un centro cultural, financiero, y tiene muy próximos yacimientos de petróleo muy ricos, que son los que han permitido también un flujo constante de dinero, de dólares, a este grupo ultrarradical autodenominado Estado Islámico, pero que yo prefiero llamar Daesh para restarle legitimidad. Ahí estamos viendo dónde es que se ubica Mosul, ¿no? Lo que tú decías. Sí. Sí, es más bien al norte del país, ¿verdad? Y es una capital donde también vivían muchos cristianos, aproximadamente algo más de 1 millón de cristianos que han ido exiliándose en el exterior, pero también esos desplazados a los que tú aludías, porque durante una década ya llevan, digamos, saliendo de ese país y de esa ciudad, porque han recibido el acoso de varios grupos, no solo del Estado Islámico, pero principalmente ahora con la barbarie que perpetra el Estado Islámico, que amenaza sobre todo a las minorías religiosas, entre ellos yazidíes y después también las étnicas, como los kurdos, que ahora tenemos allí a los peshmergas luchando contra el Estado Islámico. ¿Es realmente la batalla final o es la batalla que tiene el marketing hoy y que cuando termine va a aparecer otra batalla Exactamente. final? Me temo que esto es una decisión que se ha tomado en otras altas esferas de la inteligencia, ¿verdad?, y de otros países, donde ahora necesitan sí dar un cierre, un término a esta batalla del Estado Islámico, porque entre otras cosas el Estado Islámico no es el único grupo yihadista ni de ideología islamista radical. Hay otros, también sabemos, Abu Sayyaf en Asia, pero también Al-Shabaab o Boko Haram, por ejemplo, en África. Pero es que además, a raíz de estas intervenciones tan interesadas que han tenido países bajo la bandera de la OTAN, por ejemplo, para eliminar la amenaza del coronel Gaddafi, hoy muerto, bueno, Libia es un estado fallido y hace pocos segundos mirábamos la imagen de un Saddam Hussein ya entre rejas, prácticamente muy venido a menos, pero después de Saddam Hussein, ¿cómo viven los iraquíes también de Irak, ¿no? Yo creo que estarán añorando la etapa de su gobierno, porque por más tirano que era, realmente se han hecho tan mal las cosas, el experimento de liberar y de llevar la democracia a Irak salió tan mal que llevamos ya realmente 13 años de batalla en Irak. Sí, 2 invasiones de por medio, una de ellas donde se dijo que había armas de destrucción masiva. Que era falso, que ¿verdad? nunca aparecieron durante el gobierno de George Bush. Sí. Como suele decirse, la primera víctima en una guerra es la información. Claro, sí, y aparte los ciudadanos que veías ahora que son también utilizados como escudos humanos. Pero tú decías bien, ¿por qué las grandes agencias de noticias, los grandes medios nos obligan a hablar de Mosul, que hay que hacerlo, pero se olvidan otros conflictos? Por ejemplo, el de Crimea, el de Ucrania con Rusia, para no estar siempre hablando de Oriente Medio, pero sobre todo el que me preocupa ahora, el de Sudán Sur, el de Yemen. Digo, es necesario recordar también que hay otro tipo de guerras donde hay países que están bombardeando a sus vecinos árabes y
que son aliados de Estados Unidos, o así nos cuentan. Y eso hay que denunciarlo, porque una vez más forma parte de ese entramado de varias hipocresías superpuestas que finalmente también atentan contra nuestra seguridad. Entonces, los enemigos, ¿lo forma el que supuestamente es el bueno, Occidente, Rusia, Estados Unidos, Turquía? Bueno, yo creo que ha cometido errores varios, que luego ellos llaman errores de cálculo, ¿verdad? Como si fuera un GPS, como si pudiéramos redireccionar ese cálculo, pero yo entiendo que muchas veces se apoya a países donde hay regímenes muy autoritarios, donde evidentemente están gobernando de espaldas al pueblo. Por ejemplo, con Pakistán ha ocurrido, pero también en el caso de otros países, como es ahora el caso de Irak y el de Siria. Por ejemplo, el papel de Rusia, que interviene ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vetando en más de una oportunidad, por lo menos 2 que recuerdo yo, ya luego he perdido la cuenta, pero seguro que han podido ser 3, pero por lo menos 2 veces vetó la intervención militar extranjera, pero ellos sistemáticamente están bombardeando las posiciones del Estado Islámico, pero también, por si acaso, de los rebeldes que se oponen al gobierno de Bashar al-Assad, y esos rebeldes están siendo armados, el colmo, ¿verdad?, por Estados Unidos y la Unión Europea. Nos hablabas algo antes de comenzar la nota en la previa del rol de Rusia y también el de Turquía en Mosul. Sí, bueno, Turquía quisiera poder estar presente con tropas en el terreno, es decir, en Mosul, y poder combatir contra el Estado Islámico, pero realmente tanto Erdogan como Haidar al-Abadi, el primer ministro iraquí, no se entiende bien, y el primer ministro iraquí no quiere ni saber de la intervención turca, entiende que esto sería una ocupación extranjera y la rechaza, niega, es más, niega las declaraciones turcas de que han tenido presencia ya con carros de combate, por ejemplo, cercano a Mosul, pero lo que exige entonces el presidente Erdogan de Turquía es que una vez se termine con la campaña bélica en Mosul, se continúe hasta Raqqa, la capital del autoproclamado Califato Islámico, que insisto, hay que llamarlo Daesh, en Siria, Raqqa, para que allí también podamos terminar con la amenaza del Estado Entonces Islámico. esta no es la batalla final, No, va a haber yo otra creo más que ya no. segura y otra. Pero es que además, si no eliminamos el caldo de cultivo y aquellas razones por las que surgen luego grupos ultrabeligerantes como el Estado Islámico, como Al-Qaeda o como otras asociaciones lejanas para nosotros, pero por ejemplo Lashkar-e-Taiba en Pakistán, o por ejemplo los atentados que se llevan adelante también por grupos beligerantes por el diferendo de Cachemira entre India y Pakistán, entonces no estamos eliminando ese germen que hace que después medren este tipo de mezquindades y de radicalismos, que lo que sí saben hacer es explotar la fibra sensible, por un lado de los musulmanes, pero también los miedos de Occidente, porque el Estado Islámico nos ha dado una lección de cómo se puede manejar la propaganda y la maquinaria de guerra a nivel de redes sociales, ¿no? Están mucho más avanzados en ese sentido que los propios que quieren combatirlos o inclusive Al-Qaeda, ¿no? Pero en Occidente mismo, después eso que hace el Estado Islámico lo difunden, lo muestran, lo potencian. Exactamente, y por lo eso terminan retroalimentando. estamos reforzando justamente esa apología al terror, al miedo y al terrorismo que es el Estado Islámico. Bien, ¿y qué podemos decir respecto a los intereses geopolíticos que tiene cada una de las naciones que están presentes por allí? Agradezco. Alguno evidente tiene Sí. que ver con el petróleo, Sí. como lo mencionaste tú por allí. El petróleo es importantísimo, pero no hay que olvidar que se han cumplido ya 100 años, es decir, un siglo desde los nefastos acuerdos, lo que se llama el acuerdo maldito de Sykes-Picot, que no es responsable de todos los males de Oriente Medio, ni mucho menos, pero allí 2 potencias coloniales de hace un siglo, Francia y Gran Bretaña, pergeñaron el reparto de las provincias árabes y otras de un imperio otomano que ya estaba muriendo, que ya estaba colapsando. Un siglo después lo que vemos es que hay más personas sentadas a la mesa intentando comer del mismo reparto, es decir, tenemos a Inglaterra, tenemos a Francia, pero también tenemos a Rusia, a Turquía, tenemos a Irán, porque evidentemente Oriente Medio es un polvorín en virtud de toda la energía que allí se concentra. Tenemos aproximadamente entre el 53 y 54% de la reserva mundial de petróleo está en Oriente Medio, pero también recursos muy importantes de gas, de esquisto, el famoso shale gas. Por ejemplo, Qatar es un gran jugador en ese capítulo, y tenemos que entender que el interés de Rusia pasa por el puerto de Tartus, la boca al Mediterráneo para su flota naval, y no tanto si cae un tirano o si continúa la familia al-Assad gobernando el país. Es decir, es un tablero de ajedrez donde cada uno de los jugadores mueve sus peones, y los peones acaban siendo todos estos ciudadanos que son desplazados, que son también víctimas del terrorismo de Daesh, porque las primeras víctimas, y hay que recordarlo, del islamismo radical son los propios musulmanes que lo padecen. Por eso es importante cuidar el lenguaje, informarnos más y mejor, para de esa manera no estigmatizar, no
repetir estereotipos que finalmente insensibilizan a toda una comunidad internacional que ha abandonado a su suerte a buena parte de estos habitantes de países que nos resultan una amenaza, que nos resultan lejanos y que no tendrían que serlo. Para cerrar, Susana, sobre ese mismo tema, ya vimos lo que pasó en Alepo, era la ciudad más poblada de Siria, la gente tuvo que huir. Ahora esto que está pasando en Mosul, ¿qué va a pasar con esta gente que está en Mosul? Bueno, y efectivamente, si lo único que hacemos es entrar, sacar al villano de la película, pero después no organizamos un plan, digamos, de emergencia, no podemos dotar de infraestructura política, pero también de políticas sociales, educativas, que vuelvan a ayudar a estas personas a recomponer sus vidas, lo único que hacemos es dejarlos allí para que se los despedacen los lobos. Lo que yo creo que tenemos que entender, ya hemos visto lo que ha pasado en Alepo, creo que todavía no hemos visto ni la 10ª parte de lo que allí pasa, en el sentido de que todavía necesitamos informarnos más, y aquí donde tenemos Estado de Derecho, es decir, en Occidente, esa palabra que ya también esconde una gran amalgama de países, podemos hacer mucho daño a los políticos con nuestro voto. Es decir, es necesario que en las redes sociales se difundan esas imágenes, por más dolorosas que sean, pero que también alertemos sobre el peligro de condenar a 1.500 millones de personas por el hecho de ser musulmanes como si todos fueran terroristas en potencia. Hay que saber diferenciar, y para eso no me queda otra que decir, recordemos que la base de estos conflictos es la codicia, la avaricia, el querer repartir y reorganizar el diseño, el mapa geopolítico de la región. Muy bien, Susana, muchas gracias por tu presencia esta noche tratando varios temas. 21:44 minutos, tercer bloque de 7.000 millones. Sí, y arrancamos recordándoles que nos pueden seguir en Twitter, somos @7mmillones, que a partir de mañana el programa estará en la videoteca de Televisión Nacional en tnu.com.uy, y que los informes más destacados de 7.000 millones los pueden ver en portaltnu.com.uy. Además, la repetición de 7.000 millones todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Es momento de irnos a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Vamos a ver imágenes y les contamos por qué nos vamos hacia allí. La tumba de Jesucristo fue abierta y está en proceso de restauración. Es el lugar más sagrado para el cristianismo. Está situado en la ciudad vieja de Jerusalén. Para ser más específicos, allí, en la iglesia del Santo Sepulcro que les mencionábamos. El mármol principal de la tumba permaneció sin tocarse desde el año 1555. Sí, Frederick Hebert, el arqueólogo que se encarga de la restauración, dijo que cuando se retiró el revestimiento de mármol de la tumba, se sorprendieron por la cantidad de material de relleno que encontraron debajo de ella. Aseguró que se trata de un análisis científico largo, pero que finalmente serán capaces de ver la superficie de la roca original en la que, según dice la tradición, se colocó el cuerpo de Jesús. Sí, el cuerpo de Cristo luego de su crucifixión fue depositado en una cueva de piedra caliza, según explica la tradición. Después de su muerte, los cristianos creen que su Mesías resucitó y que su cuerpo pudo salir de ese sepulcro custodiado por soldados romanos. Sí, la restauración está a cargo de un equipo de científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Los arqueólogos trabajan sobre una estructura conocida como edículo, que al igual que la tumba anterior está en proceso de recuperación. Y un análisis de la roca en donde se depositó el cuerpo de Jesús podría contribuir a comprender tanto la forma original de la cámara sepulcral como también cómo evolucionó a través de los años ese lugar de veneración. Bueno, un hecho histórico, sin lugar a dudas, esto que estamos viendo en el día de hoy. Pero ahora, si te parece, Jorge, nos vamos a ir hasta Brasil. Sí, un informe de nuestro corresponsal que estuvo analizando qué pasó con las elecciones municipales en Brasil, especialmente en Río de Janeiro. Sí, un duro golpe para el Partido de los Trabajadores, para el PT. Vemos el informe de Francho Barón. Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad de Brasil, conocida tradicionalmente por su liberalismo, donde cada año se celebra el carnaval más sensual del planeta, acaba de elegir a un exobispo evangélico como nuevo alcalde. Hola amigos, me llamo Marcelo Crivella, muchos saben que fui pastor y pocos conocen mi historia. Marcelo Crivella, del conservador Partido Republicano Brasileño, ha vencido las elecciones municipales con casi el 60% de los votos frente a su adversario, el diputado y profesor universitario Marcelo Freixo, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad. El desembarco de Marcelo Crivella en la alcaldía de Río de Janeiro se ha interpretado por no pocos analistas políticos como la primera vez que la religión accede a la alta política brasileña.
algo que abre nuevos interrogantes que deberán ser despejados en los próximos 4 años. Si Crivella quiere tener éxito como alcalde, tendrá que romper con el estigma que arrastra y gobernar para un público más amplio. Si permanece prisionero de su tradición religiosa, fracasará en la segunda ciudad más grande de Brasil. Ha llegado la hora de cuidar a la gente, ha sido el exitoso eslogan de campaña de Crivella, en un momento en el que los megaeventos deportivos, como el Mundial de Fútbol o las Olimpiadas, han dejado tras de sí un reguero de obras públicas, algunas ejecutadas con más aceptación popular y éxito que otras. El recelo de que ahora la religión acabe intoxicando la política divide a los cariocas. Creo que va a ser súper negativo tener esta componente de mezclar religión y política. Creo que es válido y no veo ningún problema en ello, mejor así que caer en la anarquía. Nuestra perspectiva es que no se mezcle religión y política, esto es lo que esperamos. En términos generales, el partido de la socialdemocracia brasileña sale fortalecido de estas municipales, con 34 millones de votos, una cuarta parte de la masa electoral brasileña. Por su parte, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, del presidente Michel Temer, mantiene una gran penetración geográfica en todo el país, con la victoria en 1.038 municipios. Sin embargo, los interrogantes siguen siendo varios. ¿Cómo el Partido de los Trabajadores se va a reinventar? ¿Cómo los políticos en general van a lidiar con el descrédito y el desencanto que la población tiene con la clase política? ¿Y cómo el PSDB va a gestionar las principales ciudades del país? Lo que parece no estar en discusión es que el resultado de estos comicios municipales marcan el camino hacia las próximas elecciones presidenciales previstas para octubre del 2018. Bien, seguimos en Río de Janeiro porque hay más información vinculada a esa hermosa ciudad. Sí, porque se estará inaugurando el 9 de noviembre el acuario más grande de América Latina. Es en Río de Janeiro. Hoy en día son muy cuestionados todos estos tipos de atractivos, ¿no?, que mantienen animales en cautiverio. Por supuesto. Se están cerrando hay otras zoológicos. opciones, claro. Sí. Tanto a nivel de zoológicos como de acuarios. Uno puede pensar que son instituciones que ya no tienen mucho futuro porque se pueden mirar videos de la naturaleza sin necesidad de tener a los animales encerrados. Hay muchos parques que son virtuales, ¿no? Sí, que se correcto. pueden ver a los animales de la misma forma, pero por intermedio de pantallas gigantes y más con toda la tecnología que hay hoy en día. Bueno, pero en Brasil... Respetando su libertad. Es así, pero en Brasil, bueno, siguen apostando a estos atractivos y van a inaugurar el acuario más grande de América Latina. Lo vemos. Río de Janeiro se prepara para la apertura del acuario más grande de América Latina, donde unos 8.000 animales que representan a 350 especies estarán en exhibición. La estructura de 22.000 metros del acuario marino de Río de Janeiro se extiende por 6 plantas de un antiguo almacén en el distrito del puerto de la ciudad recientemente restaurado y se abrirá oficialmente el 9 de noviembre. El recinto del océano será el tanque más grande con capacidad para 3,3 millones de litros de agua y tendrá una profundidad de 7 metros. Los miembros del público podrán bucear entre tiburones y conocer de cerca a muchas otras especies. Los directores del acuario se asociaron con el Centro de Investigaciones de Biología Marina de la Universidad Federal de Río de Janeiro para desarrollar investigaciones en el acuario y algunos programas de cría en cautiverio. Muchos de los peces serán atrapados en la bahía contaminada de Guanabara de Río de Janeiro. En el acuario serán observados y trasladados a sus nuevos tanques con la intención de devolver las especies en peligro a las aguas brasileñas. El acuario fue financiado en su totalidad por el sector privado, con empresas asociadas y patrocinadores que aportaron en total 29 millones de dólares. La entrada para los visitantes tendrá un costo de 40 reales, unos 350 pesos uruguayos. Desde la producción nos opinan que también hay preservación de especies allí en el acuario, por lo tanto tienen otro punto de vista respecto a si deben mantenerse cautivos o no los animales. Bueno, vamos a ver. Primero los destruimos, después los conservamos. Y sí, porque en realidad lo que veíamos es que los animales la contaminación es lo que lo mató, no están muriendo naturalmente. Nuestros famosos pandas, además, también. Es otro ejemplo de especies que fueron amenazadas por el hombre y ahora estamos intentando preservarlas. Locuras nuestras. Muy bien, pero vamos a hablar de otros temas. Vamos a seguir en el continente. Hoy es 31 de octubre.
octubre, hoy es noche de Halloween y vamos a tener que hablar de momias en 7.000 millones. Bueno, esto es en Chile, sí, justamente están algunas de las momias más antiguas del mundo en la zona de Arica. Ya te veo que estás preparándote para Halloween. Sí, vamos a ver si se nos ocurre algún disfraz con este informe. Durante los últimos 40 años, nuestros investigadores han estado dedicados primero al rescate en contextos de sitios arqueológicos complejos en las comunas de Arica y Camarones y en toda la costa norte de Chile, de los sitios que tienen vestigios humanos relativos a esta cultura de cazadores, pescadores y recolectores que subsistieron en Arica entre el año 5000 a.C. hasta el 1500. Por tanto, son 3500 años en los cuales una sociedad de cazadores de relativa estructura social simple pudo momificar y preparar intencionalmente cuerpos de manera compleja. El atributo significativo de Chinchorro es una estructura social simple en un pueblo de cazadores recolectores que logró proyectar procesos de momificación de manera ininterrumpida durante 3.500 años. Es decir, en una sociedad política de cazadores-recolectores de estructura simple, nosotros nos encontramos con procesos de momificación complejos, ¿ya? Lo que hace que este valor distintivo universal haya sido acreditado por el componente científico de nuestra universidad y nos permite estar hoy día con mucho optimismo visualizando la postulación futura UNESCO, que la entendemos no como una meta en sí misma, sino como el inicio de un proceso y de mejores herramientas de conservación ante el Estado de Chile y ante la comunidad internacional. Tú puedes encontrar dos tipos de momificación natural o momificación intencional que tiene carácter cultural. Y las fechaciones y la datación que tenemos de los cuerpos que están en los sitios y en los museos tienen que ver con básicamente del 7000 antes del presente, es decir, 5000 a.C. al 1500 a.C. Por tanto, tienen más antigüedad relativa en términos de la intencionalidad sobre la cual se trabaja el cuerpo humano que las que podemos encontrar en Egipto. Bien, ya nos vamos y vamos a recordar, antes de irnos, este día tan particular, esta fiesta importada desde Estados Unidos básicamente, pero que hoy se ha mundializado, por lo menos tiene muchísima influencia. Uno venía por la calle hoy y veía muchísimos niños pidiendo dulces por este Halloween, 31 de octubre. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se celebra... vamos a ver en el informe, hay muchas máscaras de los candidatos a presidente, tanto de Hillary Clinton como de Donald Trump, y salen a la calle a pedir dulces. Sí, es la noche de brujas, como bien decías, empezó en Estados Unidos, pero ahora ya se está celebrando a lo largo de todo el mundo. Y además también vamos a ver imágenes de las festividades en México, porque el 2 de noviembre es el Día de los Muertos y es una fiesta muy importante para los mexicanos y allí la celebran con fuerza. Bueno, y se terminó 7.000 millones por hoy. Por hoy. Nos reencontramos el próximo lunes a las 21 horas por la pantalla de Televisión Nacional. Les recordamos que la repetición los sábados a las 10:30 de la mañana. Que pasen bien. Chao. Chau. I'm tense and nervous and I